Hola, saludamos a todos. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? Elena, ¿cómo estás? ¿Preparado para una nueva investigación? Preparadísimo, preparadísimo. Pues como siempre digo, Álvaro no sabe qué tema es el que vamos a investigar, pues para que haya la mínima contaminación posible. Pero Álvaro, vamos ya a conocer el tema. Coge todo lo necesario porque nos vamos de viaje. Tengo mi almohadita del avión. Perfecto, para el avión. Listo. Muy bien, Álvaro. Pues acomódate, acomoda tu almohadita, respira profundo. Voy a contar, Álvaro, de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente relajado. 3, 2, 1. Muy bien, Álvaro. Comenzamos con las preguntas del protocolo. La pregunta número 1. Investiga sobre las condiciones subliminales y sus mecanismos que co-crean y regulan la realidad física y metafísica de un ser humano. Em, Extraño porque cuando me comenzaste a leer la pregunta, Ujú. inmediatamente se dividió en dos como lo que estaba viendo. Y a mi lado izquierdo estabas tú formulando la pregunta como separada de la otra parte que se veía completamente en negro. Cuando la veo, veo como una imagen de un cuerpo humano en una posición anatómicamente correcta, es decir, de frente, pero puedo verlo puedo hacer un chequeo 360 grados y lo veo igual y veo cómo funciona todos sus sistemas, es decir, logro ver su sistema osteomuscular, veo su sistema circulatorio, veo su sistema digestivo, veo cómo funciona su cerebro, pero no veo un humano como si fuera una foto, sino que veo como si fuera un esqueleto con parte de tejido, con parte muscular y veo cómo funciona. Lo que me llama la atención de esto es que logro ver, por ejemplo, como unas pequeñas elementos que vuelan alrededor de ese cuerpo. Es como si fuera un cuadrado Sí. y en ese cuadrado logro ver como algunos elementos que vuelan son muy pequeños, digamos que comparados con el cuerpo, pudiesen ser como del tamaño de una uña y son como si fueran unos pequeños insectos que se mueven alrededor de diferentes partes del cuerpo. Y cuando ellos se mueven, hacen como una formación de, como si fueran órbitas, como si fueran como cuando se dibuja una órbita, pero cuando me alejo para verlo, veo como la forma de un átomo, o sea, como cuando el átomo está, el núcleo del átomo y están todas estas órbitas que se generan por los protones y neutrones del átomo, pero cuando me acerco nuevamente, me acerco, quiero ver uno de las partes estas pequeñitas que vuelan Sí. eh, y no logro verla, o sea, no logro ponerla en tamaño para poder ver de qué se trata. Entonces, te resumo. Sí. Físicamente está todo este componente, digamos que vivo, que hace que el cuerpo tenga su funcionamiento. Esto se irradia energéticamente a través de ondas que son creadas por el funcionamiento del cuerpo. Y esa energía que se genera es maniobrada o manejada por estos elementos voladores
pero cuando veo de lejos este humano en esta situación, digamos que esta forma vista desde lejos, veo como un átomo gigante, como si fuera un átomo en constante iluminación. Ese sería lo que veo ahora. Muy bien. Observa el poder que tienen las palabras, los pensamientos, las acciones y los sentimientos en el plano de la realidad física y metafísica a mi tres. Uno, dos. Sí. Eh, Toda la energía que se emana del interior hacia el exterior es, eh, digamos que es manejada como lo habíamos visto por estos elementos que no parecen propios de ese cuerpo. Es como un elemento diferente. Entonces, cuando la energía que se emana es manipulada, es decir, si la energía que se emana es una energía muy, digamos que, por ejemplo, vamos a usar como modelos la palabra, eh, por ejemplo, la palabra amor o Sí, una palabra más, busquemos la palabra agua, por ejemplo, o sí. la palabra, un elemento agua. Cuando vibra la palabra agua, la energía que estoy viendo es una energía expansiva de color blanco con un tinte azul muy, muy sutil. Y es una energía muy, muy amplificada. Es decir, hay mucha energía que desde ese humano se emite hacia afuera. O sea que estos elementos que van creando estas ondas hacen que visto desde lejos, este átomo, esta forma atómica que yo veo de este humano en esa expansión de energía, sea muy, muy grande, muy luminosa. Lógicamente, al estar en esta posición muy luminosa, esto es como un efecto que va a impactar la energía del humano. Es decir, porque es el humano el que irradia esta energía y es el humano el que vibra en esa energía. Ahora, si por ejemplo voy a contrastarlo, este mismo humano utiliza la palabra, por ejemplo, guerra, Sí. la energía se vuelve de color marrón, como color marrón, café, marrón mediano con un tinte rojo. Y Ujú, la energía que se irradia, igual estos elementos hacen lo mismo, crean estas estructuras de órbitas. eh, pero es pequeña y sólida. La otra es amplia y muy sutil. Esta es pequeña y sólida. Y cuando lo veo de afuera, la energía que se ve es como concéntrica. Se centra un punto brillante, pero alrededor se ve como una masa sólida, como algo que no permite la expansión. Y el humano, en este caso, se ve afectado por esta solidificación. Es como si la solidificación lo hiciera sentir atrapado, como que no puede moverse. Me llama la atención algo y es que en realidad, si por ejemplo, vamos a borrar esto, si yo pongo un humano normal y yo pongo la palabra agua fuera de su vibración, no pasa absolutamente nada. Es decir, la vibración tiene que venir del humano para que tenga ujú, vibración. Es decir, si por ejemplo a este humano es sometido a una energía similar a la que él creó como agua, pero él no sabe que esa energía está afuera, no se ve la influencia. Esto significaría que si él no vibra con la energía que está en el exterior, no puede haber ninguna creación, ninguna co-creación. Él tiene que estar, digamos que vinculado con esa energía de afuera para que pueda salir y poder crear
manifestar esta energía. Para resumirte, ujú, el impacto de las palabras sí genera unos cambios tanto físicos como esotéricos, pero estos cambios se generan del humano hacia afuera, se logran evidenciar. Y si se crean afuera sin que el humano esté consciente o esté en conexión con estas palabras o con esta energía, no sucede absolutamente nada. ujú. Y en cuanto a pensamientos, acciones y sentimientos, ¿es similar? Sí, sí, sí. Es similar porque cuando hablo de la creación es porque, bueno, dije palabras, pero es, por Ujú, ejemplo, pensar en agua o pensar en sí. guerra o Ujú, sentir las sensaciones. Tiene que venir desde el humano para que haya ujú. un verdadero impacto en su energía y que se irradie. Perfecto. ¿Alguna cosa más sobre esto, Álvaro? No. Observa ahora el destino de una persona que ha desarrollado un buen nivel de conciencia. ¿Qué condiciones subliminales lo co-crean y cómo? Comparado comparado con lo que vimos, con lo que vi de estas figuras que vuelan alrededor de él. Sí. Lo que veo es que esta persona con otro nivel de conciencia crea su energía, pero ya no veo las estructuras voladoras. Las veo como alrededor, veo menos y veo alguna que otra como alrededor de este humano ejemplo. Porque esta persona crea como una energía, pero es una energía muy estable. O sea, significa que no tiene tanta modificación por lo que pueda él ir pensando o creyendo. Es como si fuera una energía mucho más constante con la misma forma como la estoy viendo. Es una energía que tiene varios colores. Veo en este caso predominancia de color amarillo en la zona superior. Veo tintes de color violeta por la zona de sus piernas. O sea, es como una energía de color tornasol. La persona con esta característica de conciencia, lo que puedo ver aquí es que tiene una menor afectación Ujú. a, a todas estas cambios de energía y tiene una energía más propia, más estable, más como en la misma frecuencia, como, bueno, no sé si la palabra sea frecuencia, más como en la misma forma sin tener muchas modificaciones comparada, por ejemplo, con los otros que habíamos visto que pueden cambiar con la palabra agua y se expanden o la palabra guerra y se contraen. O sea, en este caso, así este humano piense o exprese alguna de estas palabras, la Sí, modificación de su energía alrededor del cuerpo sigue siendo muy estándar, muy estática, no se mueve. no se mueve. O sea, que no le afecta, no le influye tanto como la otra persona. Exactamente. Y lo que me llama la atención es que los elementos voladores ya no están. Ya no están. O sea, están alrededor como Ujú, fuera de su campo, pero no en su campo. fuera de su campo. Ujú. Ujú. ¿Alguna cosa más, Álvaro? Me dolió la cabeza. Sí. ¿A qué se debe? Ujú. Y sentí como ganas de vomitar. Es presión energética por la información de los elementos voladores. Wow, bastante fuerte el dolor de cabeza. Comprueba el origen de ese dolor. Si algo o alguien de fuera influye en ese dolor de cabeza, ¿de dónde Sí, viene? es la Matrix, es la energía del egregor. Energía del egregor. Ujú. Mm, ¿Cómo lo hace? ¿Es alguna onda que llega hasta ti o cómo lo hace? Lo hace a través de lo que comí. Lo que comí está cargado con la energía del egregor. Como Ujú, esa energía entra a mi cuerpo, sí. el egregor modifica esa energía dentro de mí Ujú. y me genera un impacto negativo en mi funcionamiento orgánico.
Pues ahora tú vas a transmutar la energía de eso que has comido, lo vas a transmutar, tu energía, para que no te afecte. Ese es el mecanismo que están usando ahora. Bueno, lo han usado durante tiempo, pero ahora lo están usando mucho más. Ese mecanismo, ¿puedes describirlo como? Sí, la energía de la comida, todo lo que está Sí, en ingestión de comida, sí, viene, viene programado de acuerdo a lo que el egregor necesita, que es el conjunto de de todas las necesidades de entidades interferentes y de todo lo que supuestamente controla el universo. muy bien, Dependiendo de lo que necesite, asimismo programa. modifica y lo puede hacer general o particular, como en el caso mío que lo está haciendo en este momento, para evitar que yo continúe en este proceso de Bueno, los elementos voladores. vas a ir atrás en el tiempo y antes de comer vas a desprogramar todos los alimentos, todo desprogramado. Cuando tomes los alimentos ya totalmente desprogramados con tu poder. Hay voces atrás, muchas voces. ¿Qué dicen esas voces? Dice, son tan estúpidos que ¿Sí? creen que tienen que comer. No es una entidad, es la energía, es el egregor hablando. El egregor. ¿Y por qué piensa el egregor que no tendríamos que comer? Lo hace como una actitud desafiante y dice, Mm, si se creen tan suficientes, si se ah, creen tan, tan llenos de poder dentro de esta creación, sí, ¿por qué tienen que comer de la creación? estamos en esta experiencia y en esta experiencia humana tenemos un cuerpo físico y el cuerpo físico se alimenta igual que los animales, igual que las plantas se alimentan a través de sus raíces en esta experiencia física. Así que se deje de tonterías. ¿Te dice algo, Álvaro? Sí, me dice, y tú te sigues preguntando por qué estás gordo. ¿Qué quiere decir con eso? Me dice, con nosotros puedes lograr todo lo que quieras. Ah, quiere que hagamos un trato con ellos. Me dice, con nosotros puedes lograr todo lo que quieras. ¿Quién son S- nosotros? Que diga quién son nosotros. ¿Nosotros a quién se refiere? Vuelve y me muestra el egregor, como el conjunto de todos los que construyen el egregor. Son muchísimas energías. Pues, ¿son de entidades o son de humanos? Son entidades. O sea, lo que construye el egregor es energía humana Ujú, manipulada por energía de entidades. manipulada de entidades. Sí, pero Pues, sí, dime. sí, es que esto es lo que por eso está en esta conversación, nos está sacando porque, o sea, nos está haciendo ir a otro lado porque, Para distraer. para distraer, porque en realidad estos elementos voladores son el egregor dándole la forma a la energía que emite el humano dependiendo de lo que necesita. Por fin, lo di. ¡Wow! Muy importante. Repite, Álvaro. Repite esto. Las formas voladoras son implantaciones o elementos del egregor para darle forma a la energía que emite el humano y así poderla incluir dentro de la energía del egregor o dentro del mapa que tiene el egregor. Sigue gritando. Dentro del mapa que tiene el egregor. eh, para darle la forma, es decir, como si fuera un rompecabezas, es Sí. decir, te hace falta esta ficha, entonces esa energía que está emitiendo ese humano, estas elementos voladores crean esa forma para que cuando llegue al egregor encaje, se pueda encajar. Porque la Mm, otra energía sin estos elementos voladores es una energía que es auténtica, no encaja en el egregor. La del humano con alta conciencia o con un nivel diferente de sí, conciencia o con sí. una conciencia diferente, digámoslo así. Mm, Ya pasó el dolor, interes- ya pasó el vómito.
Perfecto, muy bien, Álvaro. Siguen gritando, se escucha gritos, sobre todo en mi lado izquierdo. Está bien. Pues esta información ya está volando, ya está fluyendo. Así que dejen de gritar, que ya no tiene remedio. Ahora, ¿alguna cosa más sobre esto, Álvaro? No. Muy bien. Ahora, lo contrario, observa el destino de una persona que no ha desarrollado un buen nivel de conciencia. ¿Qué condiciones subliminales lo co-crean y cómo? Elena, quiero que apuntes esto, por favor. Sí, sí. O, O, I, I, H, sí, N, sí, 2. 2. O Esta es la, IHN2. esta es la identificación de esos elementos voladores para que ahora lo miremos. Ah, lo vamos a mirar. Muy bien, Álvaro, lo vamos a mirar. Sí, lo que Cada sucede, elemento volador tiene una determinada identificación o esto los identifica a cada uno de ellos en conjunto, eso los identifica en conjunto, pero hay algunos que tienen eso mismo más algo adicional. más algo adicional. Ujú. Vale, Pero eso en conjunto, esa es la identificación. muy bien, Ahora que estaba ahí cerca, pude leerlo. perfecto, lo miramos. Ok. Sí, lo que sucede con una persona con un nivel de conciencia diferente a, digamos que una conciencia libre, Sí. usemos este nombre, es que tiene muchísimos de estos elementos voladores mapeándolo. Es decir, toda la Ujú. energía que sale la mapea. Sí, sí, sí. Regularmente no se ven como una interferencia porque en realidad el humano emite su energía y al emitirla, digamos que queda en libertad en la parte subliminal y lo que hacen estos elementos es que le dan una forma. Es como cuando, por ejemplo, vas a un río, de pronto, voy a explicarlo de esta manera, vas a un río y comienzas a usar piedras para crear como una especie de estanque o le quitas la piedra para que fluya más rápido. En realidad no estás haciendo nada anormal con el río porque el río la energía está fluyendo, o sea, el agua fluye y tú juegas con ella. Es más o menos lo que, la forma como puedo explicarlo. Ujú. Ujú. La diferencia es que pudiese concluir en que, resumirlo, perdón, en que la diferencia es que tiene más de estos elementos voladores. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Álvaro? Eh, sí, lógicamente su energía es diferente. Es, Ujú. es variada, es extraña porque, por ejemplo, en el de conciencia diferente libre, la Sí. energía es como estable, es la misma, por ejemplo, en toda la parte de su cabeza, de su tronco, de sus piernas. En esta, por ejemplo, en la parte de su cabeza, en este caso, que no estamos ahondando en qué está pensando o cómo está haciendo, pero por ejemplo, la parte de su cabeza tiene una construcción energética distinta a cómo tiene la parte de su tronco o cómo tiene la parte de sus piernas. Es decir, que es como si esta persona con una conciencia no libre tuviera tuviera, por ejemplo, pensar una cosa, pero sintiera otra, pero hiciera otra, más o menos como lo que en el mundo se puede observar, como que pienso una cosa, pero siento otra, pero al final yo quería otra cosa. Entonces se manifiestan esos diferentes tipos de energía dentro de la manifestación que le está haciendo de esta luz. Mientras que en el otro, para que lo entendamos, así hayan diferencias entre lo que piensa, siente y demás, hay una congruencia entre todo y por eso la energía se ve más pareja. Las diversas condiciones subliminales que genera un ser humano responden a la ley de causa-efecto, sí, no o solo en parte. Bueno, en realidad solo en parte, porque sí, porque, a ver, cuando el humano emite la energía, ese sería Ujú. como la causa. O sea, emite una energía porque hay un estímulo. ¿Y qué efecto va a tener esa energía? Pues que va a salir de cierta manera.
Si, por ejemplo, es un humano de una conciencia no libre, eh, esta energía inmediatamente es mapeada por estos elementos, por los voladores, y se crea como esa porción ya mapeada y estructurada que va al egregor. Al Que ir al vale. egregor, entonces el egregor tiene la capacidad de, en ese momento, de emitir una energía de vuelta o de conocer la energía que está emitiéndose y por eso se genera una causa-efecto. Pero si el egregor, la energía que va, no va mapeada y no se puede mapear, pues no existiría una sensación de causa y efecto, porque el egregor no lo puede hacer. Ahora, el efecto está en sí mismo, porque este humano de alta conciencia ahora, por ejemplo, él está emitiendo una energía, esta energía está construyendo todo su campo energético y él está sintiendo esa energía. ¿Cuál está sintiendo? Una energía de estabilidad, una energía muy luminosa, muy potente, muy, muy auténtica. Entonces, este humano de alta conciencia entiende que el causa y efecto, entre comillas, depende de él, depende de su propia energía, mientras que el otro considera que el causa y efecto tiene que ver con la energía que está entregando para que los otros el conglomerado egregor sea el encargado de mostrarle cuál es el efecto. No sé si me hago entender. Es como que Ujú. en el humano de alta conciencia, el efecto depende de su propia vibración, de su propia energía, mientras que en el de conciencia no libre, el efecto va a depender de otros seres, de otras energías, de otras cosas, y por eso lo entrega. Y al entregarlo, pues permite que estos elementos voladores mapeen su energía y así es que estas entidades interferentes que construyen el egregor, pues manipulen sus creaciones y sus temas. Es decir, por ejemplo, para que quede un poco más claro, si un Sí, humano de alta conciencia dice, yo estoy enfermo, yo por ejemplo veo que hay un movimiento de energía, pero vuelve y se estabiliza, es como si fuera, se mueve, pero se vuelve y se estabiliza. Mientras que si un humano de una conciencia no libre dice, yo estoy enfermo, inmediatamente estos seres voladores vienen, crean una forma, la forma va al egregor y el egregor le devuelve eso con energías a través de la comida, a través de interactuar con el ambiente y lo enferma. Por eso es que, eh, digamos que hablan mucho de el poder de las palabras, la creación de los otros o pedirle a otros que por favor te ayuden, te sanen, porque cuando, por ejemplo, se pide a otro que te sane es porque estás reconociendo que hay una enfermedad en ti, mientras que si no le pides a ninguno que te sane, a ningún ser extraordinario que te sane, pues no estás reconociendo enfermedad y al no reconocer enfermedad, la energía que circula alrededor del humano no es una energía de enfermedad. interesante. Sí, es mucha información la investigación hoy. Sí, 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 muy buena, muy buena. No reconocer la enfermedad. Súper Mm, interesante. ¿Algo más de sobre esto, Álvaro? no. Sobre la ley de causa-efecto. Muy bien. La siguiente pregunta es si es sí o solo parcialmente, ¿cómo responden a la ley de la causa-efecto? Más o menos ya has contestado esto, ¿no, Álvaro? ¿Algo más que decir? Mm, no, no pienso que ahí está toda la información. Muy bien. Siguiente. El tercer principio de la dinámica de Newton, que dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta, ¿participa en la co-creación de la realidad? Sí, no o solo parcialmente. Qué particular que yo estoy viendo un átomo en física. Y ahora sale Newton, ¿no? Para aclarar,
yo no tengo ni idea de la investigación. O sea, Sí, sí. no hay idea de eso. Pero bueno, eh, parcialmente, no, totalmente, porque lo que se ve en esta forma atómica es eso, es que hay una energía que sale y hay inmediatamente hay una construcción de esa energía que va a ser, que va a generar una causa a eso que se está generando, a ese ser humano que lo está generando. Lo que hemos dicho es que cuando es libre y no se mapea de ninguna manera, ni se entrega a otros para que hagan el mapa y lo entreguen al egregor, la causa-efecto está en sí mismo. O sea, es decir, él mismo siente la causa y efecto. Entonces, para explicarlo fácil es, si este humano de alta conciencia, por ejemplo, tira un papel a la calle, él no va a esperar que el egregor haga todo su trabajo para ponerle, por ejemplo, un papel en su casa, sino que inmediatamente ve que eso que hizo, pues no es apropiado por un tema de respeto a los otros, de cuidado del medio ambiente o lo que sea, y entonces va a recogerlo y va a hacerlo inmediatamente. Es como si fuera un efecto inmediato, es como si lo viera inmediatamente. O por ejemplo decir, es que no quiero esto y eso no es lo que en realidad siente, inmediatamente se va a dar cuenta allí y lo va a gestionar. Pero, por ejemplo, en el otro caso, simplemente lo va a hacer y va a esperar que suceda de otra manera. Y esto tiene mucho que ver porque muchas veces se dice que vivir con conciencia es más difícil que vivir sin conciencia. Esto lo he escuchado yo en algunas veces y lo estoy leyendo en este momento, como en la energía. Y tiene que ver con eso, ¿no? Que vivir con conciencia significa que te das cuenta inmediatamente de lo que, de lo que estás haciendo. Te das cuenta inmediatamente. Mientras que cuando lo haces sin conciencia, a veces no te das cuenta y tienes que esperar que se haga todo un círculo de construir la pieza, incluir el egregor y que el egregor manipule toda la información y te devuelva ese proceso de aprendizaje en el futuro. O ese proceso, digamos, no hablemos de aprendizaje, ese proceso en el futuro. Eso es lo que veo allí. Ujú. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Álvaro? No, está bien. Aprende un poco más sobre lo que estás percibiendo. Si observas algo más sobre lo que percibes. Si veo algo más, Si la siguiente pregunta es, bueno, si es así o solo parcialmente, aprende más sobre lo que estás percibiendo. ok. Am, es como en inglés, learn more. Sí. Bueno, eso es como la totalidad de lo que estoy viendo, Elena. Ujú, vale, perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas al término karma y me dices cuál es la primera cosa que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Veo muchas imágenes de deidades. ¿Sí? Sí. La primera que vi fue Ganesh, y de ahí veo muchas imágenes, como si fueran láminas que Sí. pasan y pasan y pasan y pasan y se van volviendo como un elemento hacia el infinito. Muchas imágenes, imágenes, imágenes. Es como si estas imágenes fueran las responsables de demostrar que eso existe. Ujú, En realidad es una creencia, sí. porque no es una energía fuera. Es decir, no es una energía sola. Si yo trato de ubicar la energía karma fuera, no la veo. Para materializarse karma necesita un elemento de estos de los que estamos hablando.
Y estos elementos regularmente estas entidades lo que han hecho es construir creencias. Entonces, para que esto funcione requiere una creencia. Y la creencia se logra a través de estos elementos, de estas entidades. Esto significaría que al final termina siendo una creencia y es una creencia generada, bueno, la construye cada uno, mm, cada humano la construye de acuerdo a sus sistemas religiosos, espirituales o lo que crea. Pero es eso, es una creencia. mm. De acuerdo. ¿Alguna cosa más, Álvaro? No, Muy bien. Observa cómo esta palabra es percibida o interpretada por la conciencia colectiva. la ve con miedo. La energía que se siente es miedo. Cuando hablaste de eso y ahora en esta Ujú. segunda pregunta, Sí, siento mucha tristeza y ganas de llorar. sí. Es una sensación de pánico. Más que miedo es pánico. Es una energía limitante. Es una energía que es vista por la conciencia colectiva como una energía de miedo, como de pavor, de miedo infinito. La Ujú. siento principalmente en mi estómago. Sí. Sí. eh, la siento en mi estómago, siento frío en mi estómago y siento mucha tristeza. La sensación es tristeza. Mm. Algo más de cómo la percibe esta palabra la conciencia colectiva. Sí. Resumiría esto en limitación, Sí. en miedo y veo poder, veo jerarquía. Es como si hubiera un líder dentro de la estructura kármica, como alguien que controla el karma de los demás. Ujú. Cuando dices alguien es... Es una entidad, ajá. es una entidad, tiene un báculo. ¿Alguna cosa más, Álvaro? No, Muy bien. ¿Existe una relación entre el karma, la conciencia colectiva y la Matrix? sí, total. Eh, la conciencia colectiva se conecta a través de karma con las creencias y la Matrix utiliza esto para poder hacer efectiva la creencia y fortalecer la creencia. Eh, si no hubiera Matrix, no hubiera karma, no Ujú. hubiera creencia de karma, porque quien es responsable de la creación de los efectos del supuesto karma es la Matrix, a través de la manipulación de unos u otros. Y muchas veces lo indica, ¿no? Que a veces, hay mucha información, lo que pasa es que hay mucha información como textual que puedo leer. Por ejemplo, Sí. dice, a veces lo pagas no con la misma persona, sino con otros. Mm, Ese, por ejemplo, es como una premisa de esta estructura kármica. lo pagas. Ujú. A veces lo pagas no Ujú. con la misma persona, sino con otros. Otra de las premisas que veo como a este Sí, lado sí. es si sufres y eres miserable, agradece. Estás limpiando tu karma.
Encima agradecer, ¿no? Mm, Es fuerte esta energía, Qué fuerte. veo como un templo, como una iglesia, puede ser, y veo muchos libros, 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 como una cosa densa, pesada. Libros, ¿ves? Y vuelve y me pregunta el egregor, ¿a qué horas decides, en qué momento decidiste no ser parte de nosotros cuando eras tan feliz? Dice, ¿no extrañas tu felicidad en tu vida miserable de hoy? Y me habla con mucha propiedad, como si, Sí. como si fuéramos amigos. Bueno, esa es el egregor, ¿no? Me dices, Sí, ¿no? el egregor o Matrix, yo lo veo muy similar. La Matrix es como la La Matrix. construcción que Sí. tiene todo ese egregor ahí metido. ¿Alguna cosa más, Álvaro? No, no, eso es todo. Eh, compara el principio de causa-efecto según el principio de la evolución de un ser humano y dime lo que captas. Em, es- Estoy viéndolo con un humano de conciencia libre y no libre. Ujú, muy bien. Ambos procesos de evolución. En la derecha está el no libre y en la izquierda está el libre. Cuando veo el proceso de evolución, veo evolución física, por ejemplo, que hay evolución física desde los primeros humanos hasta hoy. Eh, Hay una concentración en el humano no libre, en este proceso kármico en su cuerpo físico. Una gran concentración de energía en su cuerpo físico. Mientras que en el libre no veo ninguna concentración de energía en su cuerpo físico. Y lo que veo es que su esencia, que esto es muy interesante, su esencia, por ejemplo, en el humano libre es la misma construcción esencial, es decir, es la misma esencia desde el origen hasta hoy. No hay, no hay unos procesos como de una esencia más pequeña o una esencia infantil que se vuelve adulta o una esencia que necesita evolución. Es como la misma. Mientras que en el humano no libre logro ver que la esencia se ve como más pequeña al principio y comienza a verse más visible a, a la medida que hay evolución, pero veo una gran afectación en la fisicalidad. Esto pudiese yo identificarlo o entenderlo como que la esencia debe evolucionar y en realidad ella ya tiene todo desde su origen hasta hoy. Has hablado de afectación en su fisicalidad. ¿Podrías ahondar ahí un poquito? ¿Qué tipo de S- afectación? Sí, es como si, por ejemplo, la estructura kármica dentro de un humano no libre comenzara a afectarlo físicamente a través de su proceso físico, como si, digámoslo así, si es la misma esencia en diferentes momentos de vida o en diferentes vidas, en cada vida experimentará nuevas cosas físicas, nuevos dolores físicos, nuevas enfermedades. Es decir, como si un humano que tiene esta creencia muy arraigada, vida tras vida va a vivir muchos más procesos de enfermedad, de dolor corporal, de situaciones anormales dentro de su historia de vida y la fisicalidad se va a ver afectada negativamente a través de eso. Es como una destrucción de la fisicalidad. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Álvaro? No. Muy bien. Pues estas son las preguntas del protocolo y ahora continúa la parte exploratoria libre. Interesante lo que has comentado. Esta creencia, aparte de la creencia del karma, está
unida o influenciada o tiene algún vínculo con la creencia de que es necesario evolucionar, la necesidad de evolucionar tanto físicamente como espiritualmente. Si la creencia del karma va orientada o también tiene como va enfocada o se enfoca en, pudiese ser renunciar, no sé si la palabra sea renunciar o puede ser desatender, hablemos de desatender la fisicalidad para lograr la evolución de la esencia. Esto significa cómo destruir lo físico a través de enfermedades físicas, de enfermedades, a través de dolores, a través de situaciones complejas, a través de exponerse, por ejemplo, a elementos que en la fisicalidad serían muy dañinos para poder ganar expansión de la esencia. Me llama la atención porque Y esto que consiguen con esto, con dañar la fiscalidad, con esos tres. bueno, es reconocer el dolor, el sufrimiento, todo Mm, lo que genera a través del egregor ujú. como un elemento normal dentro de la evolución de la esencia. Y esto lo que estoy viendo es que lo han mostrado y manifestado a través de múltiples experiencias con, con maestros, con los que las personas siguen como maestros o como dioses y demás, donde ofrecen su fisicalidad y sufrimiento para poder lograr la expansión. Mm. ¿Y los beneficiarios de de todo este sufrimiento, Álvaro? Sí, es el egregor Él, y son todas estas entidades. todas las entidades. Ujú. ¿Qué que tipo de entidades hay ahí en ese egregor para entender, Álvaro? ¿Qué entidades son las que tú percibes que están ahí formando parte? Vienen como por niveles o capas. En las primeras capas logro ver algunas entidades como intraterrenas, parecen como si fueran larvas, pudiese ser como una larva, pero como sólidas. Veo insectoides, veo reptiles, veo arcontes y en otros niveles logro ver unos seres como de color verde que son como con la cabeza muy brillante. Eh, También veo unos seres con forma de pulpo y en la parte y siguen en otras capas, logro ver estos seres que ya hemos visto que son que parecen como ancianos muy sabios, blancos, alargados. Y luego veo una ¿Esa es entidad, su apariencia real? O sea, em, ¿coincide este fenotipo con el ADN? no, No. su apariencia real es simplemente energía luminosa Ujú, en forma de onda, como que se mueve en forma de onda. Pero ellos se muestran así, ujú. como estos humanos avanzados, evolucionados, muy sabios, como si fueran humanoides muy sabios, parecidos a una estructura que se llaman elfos. Mm. Pero estos seres no tienen alguna relación con los elfos o no. No, Por eso, para simplemente dejarlo claro, ok, simplemente es la forma física. la forma física Ujú, que quieren sí, aparentar, ¿no? Decías, perdona que te he cortado, que había otros seres. sí, sí, hay otros seres que siguen allí. Este ser es raro, es como fuerte, grande, muy grande. Ujú, Ok. Es como la forma de un murciélago. sí. Tiene alas, es una hibridación. Y está puesto como si fuera un trono. Mm, ya.
Es ¿Que lo está en un que trono? sí está como en un trono y es una, no es la forma física que estoy viendo, no corresponde tampoco a su ADN. Es lo que la conciencia colectiva ha considerado o ha creado como diablo, como Lucifer, como esta zona opuesta a la luz. Ujú. ¿Y cómo es su ADN realmente? ¿Cómo sería su aspecto original, acorde con su ADN? Sí, tiene ADN de arconte, Ujú, tiene ADN y tiene un ADN de unos seres que no son, no los veo físicamente, son una energía de luz propia que está fuera de este universo concentrados en una parte. Es como si ellos hubieran inyectado su energía y a través de energía arcóntica, que es muy parecida, la energía arcóntica es muy parecida a la energía de lo que el egregor considera como diablo. ujú. Entonces ha utilizado esa energía para eso. ¿Y la energía esta de los otros seres? ¿Qué tipo de energía es la que le han inyectado esos, que has Sí, comentado esos seres? sí, es una energía de color blanco, azul. ¿Sí? Estos seres están en otro espacio, están como en una burbuja. Ujú. eh, y simplemente es, bueno, simplemente no, están explorando diferentes universos, ellos están en otro universo diferente a este, pero se pueden conectar por portales dimensionales a través hasta este universo. Inyectando ahí junto con el arconte esta energía para tener esta presencia ahí en el egregor, ¿qué quieren conseguir con esto estos seres de la otra dimensión? Manipular. Ellos quieren ser como los que más, lo que necesitan es conocimiento y el conocimiento en el universo es visto como poder. Cómo funciona el universo, entregar universos, conocerlos, manipulan el universo. Ellos, Manipulan, sí, ellos se comunican, su comunicación es telepática ¿sí? y logran manipular a través de telepatía, Ujú. mandan información y controlan a los seres. Simplemente es como que mira que hay una fuente de energía y los pegan a todos allí como carroñeros, como que esta es la fuente de energía, péguense todos allí, pero yo soy el que controlo y el que verifico y el que entiendo y el que sé cómo se manipula todo. Es como si quisieran ser los controladores del todo. Y estos seres, los controladores, aparte de conocimiento, también se llevan parte de la energía, de los seres humanos o solo el conocimiento y el control. Solo el conocimiento del control. Ellos son de luz propia. Mm, vale. Percibe si además de los seres humanos controlan otros planetas, a otros seres. Ellos controlan todos bueno, controlan casi todas las interferencias que están en este universo Ujú. y en otros universos también están ejerciendo los mismos controles. O sea que las interferencias, digamos, el que está en el trono, el arconte, realmente es un títere de esta Eh, energía exactamente. y percibe si tiene algún tipo de contrato, convenio o, o simplemente o es control mental también o cómo lo percibes. Sí, yo veo control mental. Es que no hay contrato ni convenio, sino que eh, cogieron energía arconte y la hibridaron con esta energía. Por eso el arconte está allí como que no hace lo que tiene que hacer, pero no tiene ningún contrato ni convenio. Su papel es generar temor a través de esta estructura de lo maligno, de lo supuesto maligno. Lo maligno. Ujú. Mm, qué interesante. Muy bien, Álvaro. Eh, tú dijiste algunas frases que percibías de esta Matrix o egregor, ¿no? Una de ellas dijiste, si sufres, da gracias porque aprendes y porque limpias.
el karma, ¿no? Eh, ¿percibes si algo más, alguna de estas eh, creencias más, Sí, frases que te vienen? sí, hay muchas. Cuando eso lo dije justo cuando estaba en esa, como en esa catedral Sí, que de con los libros. libros, ¿no? Ujú. Hay muchas, sobre todo hay muchas relacionadas con el tema sexual. Ujú. Por ejemplo, no sentir placer te limpia del karma, placer sexual. No sentir placer sexual te Sí. limpia del karma. Mm. ¿Alguna más? Sí, dame, yo reviso. Esta está. Entonces, fíjate el poder de la energía sexual, ¿no? Siempre mm, taponando, intentando eh, limitar el poder de la energía sexual, ¿no? mm. Dejar hacer nuestro trabajo te hace libre de karma. Mm, mm, interesante. Y esta iglesia que has visto así con tantos libros, esos libros, ¿qué información percibes en ellos o qué, si te llega algo, cualquier tipo de, si tiene alguna carga energética, todos esos libros? Sí, tienen información de los humanos. Información de los humanos. ¿Qué tipo de Sí, información? identificación. Ah, Han comprueba si, identificado humanos por ahí han identificado humanos en estos libros. sí. A ver, comprueba algunos humanos importantes que haya ahí identificado, bueno, que conozcamos, y también comprueba si está tu información o la mía, ya de camino. Ujú. Sí, la mía está, Sí. la tuya también. Ay, vamos a ver qué pone ahí, qué información hay de Está la tuya y de la inactiva. mía. Sí, de la mía está en un libro, en una Ujú. zona. Sí. Están ubicados en diferentes zonas, pero no logro entender cómo lo ubican. Pero Comprueba qué hace que estén en unas zonas o en otras. ¿Cuál es el criterio? no logro entender el criterio. ¿No? No logro ver el criterio. Pero, por ejemplo, yo estoy en un libro que está Ujú. identificado como si fueran números romanos. Ah, sí. Es una Ujú. X, un Sí, 1, sí. un cero, pero ese cero es como un cero luminoso, es como si Mm, fuera un dispositivo. sí. Y luego aparece un símbolo que es como una media luna, explícate, como una C, pero al revés. Ajá, hacia el otro lado, la C. Ujú. Vale, vale, vale. Ah, ¿y esto qué significado tiene? Por ejemplo, la X. Es identificación. Ok. Este libro, por ejemplo, ya entiendo cómo lo ubican. Sí. Lo ubican por si tienen control todavía o no tienen control todavía. Ujú. La X y el uno es 11 tiene otro significado. Es símbolo, simplemente es como si fuera una identificación. Ujú. Y el cero luminoso. Ya entiendo cómo es. Esta identificación, este Ujú. número de este libro, oh, es igual a la identificación que va después de la identificación al elemento luminoso. ¿Te acuerdas que por cada humano había mm, te decíamos que el conjunto de los elementos luminosos era uno, pero pudiese tener algo que lo identificara adicional? Sí, Los elementos luminosos no, los elementos voladores. voladores, sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso, los elementos voladores de la información mía.
Ujú, Está la identificación del elemento volador, que fue la que te dije, sí, y luego está esta identificación. Es decir, estos elementos voladores sí. están conectados directamente a ese libro. Están conectados a ese libro. Ujú, por eso están identificados igual. Ah, ¿y qué es lo que hace que se conecten a ese libro? Este dispositivo como cero, que es como ¿Cuál? El cero. el cero, que es como luminoso, como un elemento de un dispositivo tecnológico. Y la C al revés. Es parte de la identificación, es como el código que ellos les han dado. Mm, muy bien. ¿Y, y cómo, qué información te da todo esto? El cero, ¿qué es lo que tiene más información? ¿El cero luminoso? Sí, el cero luminoso es como el puente para que estos elementos voladores puedan mapear la energía y entregarla al egregor. Por ejemplo, en mi caso particular, Sí. todavía hay parte de de mi energía, que es mapeada por estos seres para ser puesta en el egregor. Por eso yo estoy en esa ubicación. Mm, pues rastrea esa energía. ¿Por qué? ¿Por qué hay parte de esa energía la pueden rastrear ellos? Es una energía relacionada con otros en mis temas sentimentales. Ah, vale. Es como si estuviera conectado, cuando me conecto a mis temas emocionales, sentimentales, sobre todo de pareja, Ujú, no solamente de pareja, temas sentimentales. Por ejemplo, me conecto con alguien sentimentalmente porque siento que está sufriendo, porque siento que está viviendo, está experimentando sensaciones complejas, dolor y diferentes elementos también por mi trabajo. Esta energía cuando sale, se emite de mí, no se emite pareja, sino que sale y todavía es manipulada por estos elementos voladores que crean como digámoslo así, la ficha y ujú. la ponen en el egregor. Por eso yo estoy en esa ubicación. Mm. Comprueba qué información hay ahí en el cero, ese luminoso, para que pueda haber esa conexión. Emiten exactamente eso, emiten la cantidad de energía, emiten como Ujú, la cantidad de energía y cuál sería el punto vulnerable, digámoslo de esa manera, con el cual todavía sigue conectado. Sigo mm. conectado. Muy bien, pues chequea ese punto tuyo, ese punto Sí, que ellos consideran vulnerable. sí, hay parte de mi energía ahí en ese punto, como mi energía esencial, como si hubieran clonado mi energía esencial y la hubieran puesto ahí para que haya, para que se pueda, para que haya match, para que haya compatibilidad. Claro, para que haya compatibilidad ahí en el cero luminoso, ¿no? Para Ujú, que puedan hacer ese puente, ¿no? ujú. Con los seres los partículas estas voladoras Voladoras. Ujú. y puedan mapear. Ahora comprueba en qué momento han clonado eso, esa información tuya. Desde el origen de mi esencia. Desde el origen ya pueden clonarlo. Sí, es como si esencia que llega a la Tierra la clonan y la ponen allí, independientemente de que se vaya a dejar interferir o no, la clonan, la tienen como lista. Para que puedan las esencias que llegan a la Tierra, para que puedan ellos tomar esa información y clonarla ahí en ese libro, en esa información, ¿eh? En ese código, tiene que dar permiso esa esencia que entra en la Tierra. ¿Cómo lo hacen, Álvaro? Mira que me salen lágrimas, no sé por qué. No, Comprueba por qué te salen lágrimas. ¿Por qué? porque imagínate esto, están tratando De manipular todo, de ¿no? manipular mi campo emocional. Entonces están haciendo que la energía de afuera me haga llorar, pero yo no estoy triste.
Comprueba esos elementos voladores si están por ahí alrededor. Sí, sí, y están muy inquietos. Toda esta Mm, energía está muy inquieta con lo que estamos haciendo. claro. Muy bien, pues ve al origen, Álvaro. Al origen, antes de entrar tu esencia en la tierra. Te vamos a coger como ejemplo, porque más o menos, y después vemos si es parecido en el resto de los seres que entran, entramos en la tierra a vivir esta experiencia. Comprueba qué sucede justo antes de que tomen esta parte para clonarla, esta información, cómo es el proceso. Si piden permiso o qué. No, no piden permiso, simplemente cuando es como si crearan una copia de la esencia, una copia de la composición de la esencia. En realidad esa copia no es esencia, es simplemente como la identificación. Copia de la composición. Entonces, como es una copia de la, pero bueno, es información, ¿no? Sí, sí, claro. Es información que es confidencial, digamos, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo se toman ese permiso ellos para hacer esta copia? Compruébalo. Sí, ya. Lo que pasa es que cuando la esencia llega a este planeta y Sí, a esta experiencia humana, sí, es como si ellos hubieran tomado posesión del planeta. Son sí. como que manifiestan, mira, nosotros somos los dueños de Los esto. dueños de aquí, de este Aquí territorio, ¿no? tenemos la Matrix, aquí tenemos el egregor, aquí tenemos esto, y entonces tú vas a vivir esta experiencia. Y para vivir esta experiencia, pues te ajustas. Y entonces como que en ese te ajustas es que Entra. cedes poder personal, entra, ta, 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 ta. Sí, exactamente, es como un entrar no Ah, solamente a un planeta supuestamente libre, sino que entras a toda esta co-creación de control que ellos tienen montada allí. mm, estupendo, ya sabemos la información. Pues eh, es parecido a otros seres que entran en el planeta. Es el modus operandis de, para tener esta copia de la composición de la esencia. Sí, igual todos los seres que entran al planeta, no solamente humanos, porque Mm, tienen copias de las entidades, de todo, tienen copias. Por eso es tan densa esa energía. Ahora se está cambiando y es como si fuera un tubo, como si fuera algo redondo. ujú. Y por ejemplo, en el caso mío, cuando me doy cuenta de esto, Ahora tú, este, cuando ya sabes esta información, eso, qué es lo que haces antes de entrar en la Tierra? Tu esencia, que es sabia, lo va. sí, mi esencia es como si lo hubiera reconocido, e Ujú. inmediatamente bloquea, o sea, no se mimetiza con esta energía de Gregor. Y lo que está sucediendo con el libro es que el libro se zafa como del estante donde está, se abre y se pulveriza. Se va, sale como por una superficie, pero yo no sé de dónde sale. Síguelo, esa información. Ok, no. Hay que pararlo acá porque esta Eso. energía lo que sucede es que cuando se desconecta se va y alimenta el Ah, no. conocimiento de los de allá. No, 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 no. De los seres de la otra Ujú. dimensión, ¿verdad? No, no, Sí, no, no, sí. no, no. Ah, no, no, no. Ok, entonces hay que sacar el libro de allí Sacarlo, y tú con destruirlo tu fuera. poder, Ujú. destruirlo. ¿Vale? Sí, lo que sucede es que cuando alguien se desconecta Ujú. del control, Salta. se pulveriza y sale la información y les avisa. Pues antes, Álvaro. Ujú. ¿Vale? Y aparte ahora comprueba el mío. Sí, el tuyo está ubicado en una zona más abajo. Ujú. Eh, Veo los elementos voladores en la zona de tus pies. Es Sí, como en la zona más cerca a tus pies. sí.
La identificación es una letra M, M, una I, sí, una X, sí. una C, Al revés, no, una C normal. sí. Tiene el dispositivo este que identifica la esencia. Redondo, ¿no? Sí, Luminoso. y tiene dos líneas, dos guiones como a la mitad. Guión, guión. ¿Y qué significado tiene esto? Esa es la identificación de simplemente identificación ¿Es solo identificación? de los elementos voladores. Mm. ¿Ah, está activo todo esto? Tienes muy poquitos elementos voladores y están en la zona de tus pies. ¿Y eso qué provoca? Sí, es como la conexión o la manipulación que tienes frente al territorio. Al territorio. Ujú. Lo que veo allí en esta energía es que cuando hay como un arraigo al territorio Ujú. y este arraigo al territorio hace que esa sea la forma como, como mapean esa energía y la ponen en el egregor. En el caso tuyo es a través del el arraigo, la conexión con el territorio donde tú estás. Muy bien. Pues tomo conciencia, voy al libro, Sí, lo le quito el sabes. permiso para que no tenga nada ni nadie, ninguna copia de mi esencia, de la composición de mi esencia. La forma de hacerlo más fácil, Ujú. menos impactante para que no se lleven tu energía es quitar ese botón con El círculo. el círculo, quitarlo, Ujú. porque parece como una forma cristalina, como un botón, y Sí, eso destruirlo. muy bien. Pues eso. ¿Tú también? Lo Quitar el estás, botón. y se están destruyendo muchísimo, lo están sacando muchísimos esencias que están pendientes de esta información. Muy bien. Y vamos a dejar toda la información también para esencias que quieran entrar en el planeta y para las que ya están en el planeta. El libro queda allí, ya no tiene información ni tuya ni mía. También salieron varios miembros de tu familia, de mi familia, y el libro queda allí, pero ya no hay forma de que haya ninguna manipulación. Vale. ¿Queda alguna información? Ninguna información debe haber ahí. Absolutamente nada. Ningún rastro, ninguna coordenada, nada. Absolutamente nada. Inmediatamente los dispositivos estos voladores Ujú. se fueron de tu campo. De todos modos, hay elementos de estos voladores que están alrededor, Sí. pero ya no se identifican contigo, ¿Y qué porque ya hacen no alrededor? están en el ambiente, En en el el ambiente, ambiente. en el ambiente. Ujú. Y pasan información, mapean. Verifican quién está libre, quién no, pero no te pueden interferir sino porque no hay información tuya conectada. Muy bien. Ahora, Álvaro, muy importante, has hablado de cuando conectabas con la conciencia colectiva, la palabra karma, eh, pues sentías como una energía de miedo, tristeza, ¿no? A veces puede ser hasta pánico. Comprueba la carga energética de la palabra karma. Si es en conjunto o por separado, con las letras, cada letra le imprime alguna carga o tienen alguna programación o algo. Sino en conjunto es que tienen esta energía. En conjunto, la palabra karma. Ujú. Sí. Y esta energía es por algún tipo de programación en la palabra en sí. Sí, es por la palabra en sí. La palabra en sí fortalece la energía. Es una palabra muy que genera, inmediatamente pronunciada, genera miedo. Sí, La construcción de las letras. la construcción de la letra. ¿Y si se cambia alguna letra?
Cambia la fuerza que tiene la palabra. Por ejemplo, cambia alguna letra, a ver, y comprueba la frecuencia se puede medir en frecuencias, por ejemplo, si Sí, se pronuncia la karma y ahora si se pronuncia, mm, por ejemplo, crana, por decir algo, ¿no? Cambiando un poco de orden de las palabras. sí. Lo que pasa es que esta palabra tiene la habilidad de que así le cambias las letras, ¿Sí? vuelve y se reajusta. Por ejemplo, cuando dijiste crana, karma, digamos que tenía una frecuencia de, yo la veía, la estaba viendo como en porcentaje de impacto negativo. Sí, sí. Karma decía 100. Cuando dijiste crana, mostró 5%, pero ahora inmediatamente crana ya vuelve a 100. Es como si se hiciera Ah, la homonimia y la reconociera. sí. Y entonces, a ver, otra. Así se cambie, ella la reconoce y vuelve y se ajusta. Y maca, por ejemplo. Marca, por ejemplo. Pasa lo mismo. Llega a cero, llega a Sí. cero e inmediatamente se ajusta y vuelve otra vez a 100. ¿Y qué es lo que puede hacer que esta palabra consiga este efecto, ¿no? Ujú. ¿Tiene Es, alguna autoprogramación o algo? sí, tiene una autoprogramación y es generada por el egregor. Ah, y si a la palabra se le pone otra o se le añade alguna otra letra, em, por ejemplo, Karmanu, ¿se le añade algo? Lo que logro ver es como un bloqueador de la palabra. Ajá, o sea, si se le añade otra palabra se logra bloquear algo, a la letra, Sí, digo. pero va como al principio, lo veo como O karma o U karma. Ambos O karma, U karma bloquean. Mm, Es decir, la palabra por sí misma va a emitir la energía, pero el O karma o el U karma inmediatamente deja que el impacto negativo de esa palabra no se emita. qué Con interesante, las otras vocales sí, sí se emite parte, pero con O y con U no, que son cerradas, ¿no? O, U, qué interesante. Bueno, el ukarma, el U karma. el ukarma, el ukarma, eh, la programación, Álvaro, esta O logra desprogramar o bloquear, como tú dices. ¿Hay alguna otra forma de desprogramar el ukarma? La manera original es que la manera más o la manera ideal es que se elimine la creencia en la La humanidad, creencia, claro. pero eso depende de cada uno. Cada uno, cada Ujú. persona. Muy bien. Bueno, importante. eh, Muy interesante toda la información. La verdad es que hay tanta, ¿no, Álvaro? Sí, es demasiado. Toca Qué hacer bueno. parte 2, parte 2. Sí, hay que hacer parte 2. No me puedo ir, porque ya llevamos mucho tiempo, pero no me puedo ir sin lo que dijiste al principio. Estos objetos, partículas voladoras que tenían una identificación OIHN2. Álvaro, eh, para indagar un poquito ahí, cuéntame algo más sobre esta identificación. Sí, esta identificación es la identificación de estos objetos que mapean la energía de cada uno de Ujú, los que han dado autorización. Cada uno de estos, digamos que esa es como la energía general, como decir seres humanos, todos los seres humanos. Luego aparece el nombre. Entonces, cada uno de esos objetos sí, tiene una identificación porque son para cada uno de los humanos, que era lo que hablábamos en el tema de los libros, que había una identificación.
Entonces, estos seres no son entidades, son elementos tecnológicos y tienen una identificación y su tarea es mapear la energía que emite el humano para poderla entregar al egregor o a la Matrix. Mm, muy bien. Y por ejemplo, el O, ¿tiene alguna información propia por No, separado? el O es la El conexión O. que tiene este dispositivo volador con los libros que vimos en la catedral. Ah, a los libros. La I, ¿te viene algo de la I? No, es solamente identificación, es como la identificación del elemento tecnológico. El único, Mm, de la identificación, el único que tiene, digamos que una energía distinta o que se conecta con otros es la parte O. O, vale. Y dijiste que algunos podrían tener algo adicional. ¿Ese algo qué sería, Álvaro? Ese algo adicional es el nombre que identifica el libro donde está cada esencia, la copia Mm, de la esencia. La copia de la Ujú. esencia. Ujú. Qué La, interesante. la copia de la composición de la De esencia. la composición de la esencia, no es realmente la esencia, sino Ujú, copia de la composición de la ujú, esencia. ujú. Qué interesante. Mm, muy bien. Y estos elementos voladores tecnológicos, la energía para subsistir, ¿de dónde procede? La entregaban estos seres luminosos que estaban de afuera Sí. y del mismo egregor. Y del mismo egregor, y el Ujú. egregor se retroalimenta De la energía de cada uno de de los humanos cada, que uno de se los, conecta al egregor. sí, que creen en el karma. Ujú. ¿Es eso? Exactamente. Que creen en el karma, que tienen creencias limitantes, que creen en el efecto causa y efecto. Ujú, Toda esta energía es muy fuerte porque es una energía que viene del miedo y el miedo es una energía que se crea en el pensamiento y se siente emocionalmente y físicamente, o sea, tiene tres componentes muy importantes del humano que la potencializan, entonces es una energía muy fuerte. ujú. Álvaro, ya es curiosidad esto. Hace poco fui a una reunión, a un restaurante que se llamaba Karma y tenía la letra en grande. ¿Esto imprimía algún tipo de energía a la comida que ahí comimos? Sí, Sí, en el caso tuyo no hubo impacto, no hubo impacto, pero sí hay una energía como de poder, mm, como de honrar a. porque la comida estaba buenísima, pero Sí, sí, es como de honrar a, como estoy allí honrando a el karma, honrar es lo oh, que veo, honrar. honrar a el karma. Mm, O sea, todos los que vamos hemos ido ahí a comer, sería como honrar al karma. Sí, como voy a tu casa a honrarte. Mm, Aunque no creas en el karma. En el caso tuyo, por ejemplo, no hubo impacto, pero la Mm, mayoría de los que estuvieron ahí sí lo honraron. Y mi hijo, Tu hijo, tu hijo tuvo un porcentaje de honrarlo. vaya hombre. Ujú, sí, Mm, Bueno, era curiosidad. sí, vamos a ponerle al restaurante U Karma. Karma, perfecto. Vamos a comer a Karma. U Karma. Karma, muy bien. Pues comimos en el Karma, todo lo de la reunión. Comimos en el restaurante Karma. Perfecto. Bueno, ya sí le hemos cambiado un poquito la energía. Ujú. Qué interesante, Álvaro. Estaría aquí, bueno, mucho tiempo, pero no podemos estar más. Bueno, Álvaro, pues lo vamos a dejar aquí. Desconecta, Álvaro, de todo y de todos.
porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte, radiante, lleno de energía. 2, te sientes libre, pleno. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola. Hola Álvaro, súper interesante, ¿no? La sesión de Wow, hoy de buenísima, investigación. buenísima, Muy buenísima. Qué muy cantidad de buena información. información. Mm, Mira, y yo no pensé que el tema era karma, pensé que el tema era el humano. Eh, pues entonces es el pensé que el karma, tema. Ukarma, el Ukarma. ukarma, el ukarma. Bueno, Álvaro, pues nada, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, nos veremos en otra investigación que será prontito. Gracias por acompañarnos en este Vale. interesante tema del Ukarma. El ukarma, gracias. Chao, gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis,
esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones.
I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo.
A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.